Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Hola, muchas gracias por sintonizar Radio Costa Rica. Que tengan todas muy buenas tardes. Gracias por sintonizarnos y agradecemos muchísimo a Radio Costa Rica por esta oportunidad que nos da en este espacio para poder llegar a ustedes con la palabra y con algún mensaje de nuestro Señor. Estamos a su disposición en Casa de Bendición, en los teléfonos 2253-1317 y en el 8318-7661. Atendemos sus llamadas para consultas, para consejería, para peticiones, para lo que ustedes necesiten. Estamos de verdad a su disposición. También por este mismo teléfono, el 8318-7661, lo atenderemos vía WhatsApp. Y también usted se puede comunicar a ese teléfono para ser invitado a la reunión que tenemos todas las noches a través de Zoom y se le mandará una invitación para que usted participe con nosotros en esas reuniones que tan bien nos hacen para nuestra alma. Estamos para servirles y no duden en llamarnos, por favor. Agradecemos las ofrendas recibidas y bendecimos a los hermanos que nos han dado. En esta tarde nos ponemos ante el Señor para pedirle, para agradecerle por todo lo que nos ha dado y para ponernos en su presencia. Le pedimos al Señor que nos ilumine en esta tarde y venimos, Padre Celestial, a bendecirte, a alabarte, a glorificarte y a darte gracias por las bendiciones que hemos recibido día a día. Gracias, Señor, Dios, Rey Celestial. Gracias, bendito Maestro. Gracias, Señor de señores, Rey de reyes. Mi Señor, mi Rey y mi Salvador. Gracias por la oportunidad que nos das de recibir tu palabra y el mensaje que hoy nos quieres transmitir. Ayúdanos, Padre Santo, a disponer nuestro corazón y nuestra mente para que lo que nos quieres decir hoy cambie nuestra manera de ver la vida, cambie nuestros pensamientos y aprendamos a ser guiados por ti a través de tu palabra, que es vida, vida eterna, logrando así una transformación en nuestro ser. Le pedimos al Espíritu Santo que guíe este mensaje para que todo aquel que nos escuche sea bendecido y transformado por tu palabra, Señor, logrando una renovación en su mente, cambiando los patrones de sus pensamientos. Sí, Señor, y yo me pongo a tu disposición, Padre Celestial,
para que seas tú el que transmite este mensaje. Bueno, tengan todos una muy buenas tardes, como les dije anteriormente, y hoy vamos a hablar sobre las bienaventuranzas. Vamos a dar una explicacioncita de lo que significan las bienaventuranzas. Bueno, las bienaventuranzas sirven como introducción al conocido Sermón del Monte que Jesús pronunció frente a todos sus discípulos y a muchos seguidores. Había muchísima gente que lo seguía. El pasaje bíblico se encuentra en Mateo 5, 3, 12. De estas bienaventuranzas que se encuentran en Mateo, también las podemos encontrar en Lucas, vamos a hablar. Bienaventurado, significa que somos muy privilegiados, que somos felices, que somos dichosos. Entonces, bienaventurado, muy privilegiado, feliz, dichoso. La palabra bienaventurado es la traducción del término griego makarios, que nos dice que cuando Jesús habla sobre las bienaventuranzas, en donde dice bienaventurados los pobres de corazón, en donde Él empieza con la palabra bienaventurados, Él no está diciendo una oración, no está diciendo una oración que pide, sino que está ratificando un estado existente de bendición. Esta palabra declara un estado de bendición que ya existe, o sea, ya somos bienaventurados. Cada bienaventuranza declara que un grupo de personas que por lo general son considerados afligidos, en realidad son bendecidos. Son una bendición para cualquiera que decida unirse al reino de Dios. Entonces, las bienaventuranzas son una bendición ya establecido para cualquiera que decida reunirse al reino de Dios y seguir el camino de Cristo hacia la salvación. Cristo, como todos sabemos, vino a este mundo con un propósito. ¿Y cuál fue ese propósito? Fue nuestra salvación. Y él mismo lo dijo en Juan 10, 10b. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En otras versiones dicen, y la tengan en plenitud. Esta vida plena o bienaventurada comienza con la salvación y continúa con el caminar con Cristo todos y cada uno de los días de nuestra vida. Pero comienza con nuestra salvación. Entonces, las bienaventuranzas nos dan, ante todo, una imagen de nuestra salvación. Y esta continúa con nuestro caminar en Cristo Jesús. Recordemos que ya somos salvos y nosotros debemos seguir nuestro camino en Cristo Jesús. Vamos a ver más de cerca cada una de las bienaventuranzas. Vamos a fijarnos en la primera. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa ser pobre de espíritu? Bueno, este es el primer paso para la salvación. Este es el punto en que el Espíritu Santo comienza a despertar en nosotros esa inquietud, esa necesidad de Cristo, de vivir en Cristo. El apóstol Pablo comparó con muertos a las personas que están lejos de Cristo. Antes de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas estamos muertos espiritualmente. Es el Espíritu Santo el que nos da vida. Y Pablo dice así en Efesios 2:1. Ustedes estaban muertos a causa de sus faltas y sus pecados. Un muerto es el que no tiene deseos, no tiene emociones, no tiene ningún deseo por buscar los caminos de Cristo,
ni por aquellos que siguen a Cristo. Oyen a aquellas personas que mencionan el Evangelio como, ay, qué necios, ya están hablando, ya son pandereteros. No les dan importancia, ni lo siguen, ni le tienen ningún interés. No había ningún sentimiento y todos pasamos por ahí. Porque, por ejemplo, al menos yo, más jovencilla, yo no tenía ningún sentimiento así como de arrepentimiento, ni como de interés, de seguir a Jesús mucho. Yo me gustaba ir a las fiestas y tener a mis amigos y pasear y lo que menos pensaba era en si era pecado o no era pecado, o que me perjudicaba o que no me perjudicaba. Pero el Señor empieza a inquietarte y nos empieza a enseñar que somos pobres de espíritu. Antes no teníamos apetito por nada santo, pero ahora sí empieza el Señor a inquietarnos, bendito Dios, por su propia gracia, nos inquieta. Esto no significa que nosotros no hayamos tenido momentos de bondad y hiciéramos obras de caridad y ayudábamos a las personas, ayudábamos en la comunidad, íbamos en grupo a hacer obras sociales, pero estas obras sin el Señor no valen nada, no nos llevan al cielo. Ser pobre de espíritu significa que hemos llegado a la comprensión de que no hay nada espiritualmente bueno en nosotros. No tenemos los recursos espirituales por nosotros mismos para poner en práctica las enseñanzas de Jesús. No podemos cumplir el llamado de Dios por nuestras propias fuerzas. Ser pobre de espíritu es reconocer que no podemos ser salvos por nuestros propios méritos, sino que solo por medio de Él, por medio de su Santo Espíritu, por medio de su gran misericordia y por su gracia. Gracias a esa gracia, vale la redundancia, hemos sido llamados para servir al Señor y para seguir el camino de Cristo. El pobre de espíritu anhela reflejar el carácter de Jesús y que Él sea glorificado en su vida. Vive en humildad, sometido al señorío de Cristo, y vemos que su recompensa es nada menos que el reino de los cielos, que ya nos pertenece. No tenemos que esperar al futuro. Ya podemos vivir aquí, ahora, en la realidad del reino de los cielos. El Señor, lo decimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. Si seguimos a Cristo y somos humildes y nos damos cuenta que somos pobres de espíritu, que solo dependemos de Él, empezamos a vivir el reino de los cielos. Jesús, al comenzar su ministerio aquí en la tierra, predicó: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. El mismo Cristo nos dijo, y ya Juan el Bautista nos iba preparando. El pobre de espíritu responde a este mensaje con arrepentimiento, con un arrepentimiento genuino ante el Señor, y recibe la recompensa. ¿Cuál es esa recompensa? El reino de los cielos llega y transforma su vida, transforma nuestra vida. Nosotros sabemos que para alcanzar el propósito para el que fuimos creados, qué es lo que debemos hacer o ser, necesitamos la ayuda del Señor. Vamos a la segunda bienaventuranza, que nos la encontramos en Mateo 5:4. Bienaventurados los que sufren, en algunas versiones dicen los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El conocimiento de cuán pobres espirituales somos, cuando nos damos cuenta que somos pobres espirituales, nos lleva a lamentarnos, que es el siguiente paso
en el proceso de salvación. Pero con nuestro dolor espiritual viene una promesa, que es el consuelo. Cristo nos ilustra este tipo de consuelo espiritual en Lucas 18, cuando nos cuenta la historia de dos hombres que fueron a la sinagoga a orar. Un hombre era un fariseo, un líder religioso, devoto pero arrogante, y el otro era un recaudador de impuestos. Los recaudadores de impuestos solían ser judíos que trabajaban para Roma, recaudando impuestos de sus compañeros judíos. Estos eran vistos como retraidores, eran unos traidores corruptos, así los veían sus hermanos judíos a sus compatriotas, que a menudo manipulaban la cantidad de impuestos adeudados para poder embolsarse una buena parte de ese dinero que recaudaban. Eran vistos como los principales pecadores. Entonces tenemos en oración a un fariseo, que era un líder religioso, y tenemos a un recaudador de impuestos en la sinagoga orando. En su parábola, el fariseo se jactaba de lo espiritual que era, de la frecuencia con la que ayunaba, de que daba el diezmo, de que cumplía con todos los preceptos de la ley. En contraste, así como Jesús describió, el publicano o pecador decía, lo leemos en Lucas 18:13. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. El recaudador de impuestos o publicano estaba tan afligido por la convicción de su pecado que no podía ni siquiera levantar la vista hacia Dios, sino que se golpeaba el pecho y suplicaba misericordia de Dios. Ese es el verdadero duelo espiritual que conduce a la salvación, no el fariseo que decía, ay, yo doy, yo hago obras de caridad, yo ayuno, yo doy el diezmo, cumplo con toda la ley. Él no estaba consciente de sus pecados, más bien estaba mostrando arrogancia, y el que estaba demostrando pobreza espiritual y verdadero arrepentimiento era el publicano, era el pecador, era ese al que todos llamaban traidor. Llorar es reconocer el pecado, es de una vez reconocerlo, abrazar el arrepentimiento y sentir la tristeza y quebrantamiento por el mal que hemos hecho. Como Pedro, que después de negar a Cristo en 3 ocasiones separadas, de repente sintió el peso de la enormidad de su transgresión. ¿Y su reacción cuál fue? Lo leemos en Lucas 22:62, donde las escrituras nos dicen, y saliendo afuera, lloró amargamente. Lloró reconociendo su pecado. Reconoció que negó a Jesús y lloró amargamente. Todo esfuerzo por racionalizar la maldad que hemos hecho o el pecado que hemos hecho, no más bien nos complica el asunto. Justificar que es que hice tal cosa porque tal otra. No, 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 no. Se hizo y se hizo, punto. Eso nos complica las cosas más bien. La fe sencillamente aceptar, exige una confesión rápida y completa. Sí, Señor, perdóname, Señor, me equivoqué. Vamos al altar del Señor,
pedimos perdón, nos hincamos, estamos verdaderamente arrepentidos del mal que hemos hecho, sea cual sea el mal que hemos hecho. Si vamos al altar y pedimos perdón con un corazón arrepentido y dolidos por el mal que hemos hecho, el Señor en automático nos manda el consuelo. Pablo habla de ese sentir cuando dice: la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento que lleva a la salvación. La bienaventuranza es más bien para los que lloran con un dolor profundo por los pecados cometidos. ¿Y qué tendrán ellos como recompensa? Ellos serán consolados porque están verdaderamente arrepentidos. Qué delicia llegar al altar del Señor, pedir perdón de nuestros pecados, tener la certeza de que el Señor nos perdona, de levantarnos de ese altar y sentirnos limpios, sea el pecado que sea, simplemente es manifestar nuestro corazón arrepentido realmente de corazón, realmente de corazón. Sigamos a la otra bienaventuranza. Bienaventurados los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. En algunas versiones dice, bienaventurados los mansos. Un famoso pastor inglés que se llama Matthew Henry dice: los mansos son aquellos que silenciosamente se someten a Dios, a su palabra y a su vara, o sea, a su corrección, que siguen sus direcciones y cumplen con sus designios. Alguien que es manso no es débil. Alguien que es manso es una persona más bien fuerte, y lo vamos a ver después. No es débil como el mundo suele usar la mansedumbre. La mansedumbre es la humildad hacia Dios, sabiendo que no podemos hacer ninguna buena obra para ser salvos. Acudimos humildemente al Señor y Él nos salvará. No podemos hacer nada, nada, solo Él nos puede salvar. La mansedumbre es el comienzo del arrepentimiento. En el momento en que empezamos a arrepentirnos y somos conscientes de nuestros pecados, inmediatamente logramos ser mansos, que es un fruto del Espíritu Santo. Esto es lo que el apóstol Pablo proclamó acerca del arrepentimiento. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, humildad, templanza, o sea, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto lo leemos en Gálatas 5, 22, 24. La humildad y el autocontrol o dominio propio o templanza son la definición perfecta de mansedumbre. Humilde y dominio propio. Se nos da la salvación equipándonos para arrepentirnos de nuestro pecado, crucificar la carne y seguir a Cristo. La Biblia es clara en esto, que una persona debe mostrar signos de arrepentimiento para que sea salvo, como nos dice el apóstol Pablo sobre el tema. El apóstol Pedro. En primera de Pedro 4, 1, 2 se nos dice: por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud,
porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Este tipo de dominio propio solo lo da el Espíritu Santo. El de espíritu manso y humilde no reacciona impulsivamente, no reacciona impulsivamente. Ay Dios, vayamos manejando en carro y que nos piten o que nos digan algo y reaccionamos, díganme si no, reaccionamos de la manera más impulsiva. Ay Dios, de verdad que tenemos que tener dominio propio en todas las circunstancias, sino que espera con paciencia la dirección de Dios para actuar de acuerdo a su voluntad. Las personas saben que Dios tiene todo el control, confía en Él y se aferra a Él y a sus promesas. La recompensa para el humilde es recibirá la tierra en herencia. Entonces, una persona que tiene dominio propio no es impulsiva, no reacciona de una manera impulsiva, no ofende, es amable, es humilde, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a la otra bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Entender esto es un poco, nos tenemos, para entender esto, tenemos que buscar lo que Jesús quiso decir con la palabra justicia. En el judaísmo antiguo, actuar justamente significaba todo lo contrario de lo que nosotros creemos. Significaba, pongan atención, exonerar, justificar, restaurar a una relación correcta. Relación correcta. Los justos son aquellos que mantienen una relación correcta con Dios y relaciones correctas con las personas a su alrededor. En las relaciones correctas, las faltas que se cometen son absueltas de culpa, porque en automático uno reacciona con arrepentimiento y la otra persona en automático lo perdona. Así como el Señor nos perdona, porque tenemos una relación con Él y sabe que le vamos a fallar y fallamos, pero vamos y le pedimos perdón de una manera que nos duele lo que hemos hecho. Él automáticamente nos perdona. El hambre y la sed de justicia es uno de los primeros signos de nuestra salvación, después del arrepentimiento. El apóstol Pedro lo comparó como con un bebé recién nacido que llora cuando tiene hambre y sed. En 1 Pedro 2:2 nos dice, deseen con ansias la leche espiritual, pura, como los niños recién nacidos. En otros dicen, la leche de la palabra, pura, no adulterada de la palabra. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Es decir, tener una pasión espiritual, un hambre insaciable de conocer íntimamente a Dios, de alienarnos con su carácter, con su santidad, con su verdad, con su bondad, con su rectitud. Estar en línea con eso es buscar la leche de la palabra. Incluido en ese hambre y sed en esa hambre y sed de justicia, está el cultivo de la disciplina de orar continuamente, de orar, ojalá 3 veces al día y tener un diálogo con el Señor.
y esperar en Dios, la sumisión de nuestra voluntad y el deseo de poner todo eso en práctica en nuestra vida diaria. Es reconocer que la verdadera justicia viene de Dios, porque la hemos experimentado en nuestra vida. Hemos recibido su perdón y debemos de seguirlo en santidad y obediencia. ¿Y qué le sucederá a los que tienen un anhelo tan intenso de Dios, de esa hambre y de esa sed de justicia? Ellos serán saciados. Sigamos a la siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos. En otra dice los compasivos, pues ellos recibirán misericordia o ellos recibirán compasión, según las diferentes versiones. En algunos dicen compasivo, recibirán compasión, y en algunos dicen misericordiosos, recibirán misericordia. Pero vean qué fácil, porque si hemos sido bendecidos con el dolor de pecado, con el dolor de nuestras propias faltas, y, y el arrepentimiento, que es la segunda bienaventuranza, y tenemos relaciones correctas, que es el hambre y la sed de justicia, que es la cuarta aventuranza, no será nada difícil, pero absolutamente nada difícil tener misericordia hacia las otras personas. La misericordia consiste en tratar a las personas mejor de lo que merecen. El perdón es una clase de misericordia. Perdonar es ser misericordioso. Uy, ¿cómo cuesta perdonar? Pero si tenemos la misericordia del Señor, perdonamos. ¿Cuántos pecados, cuántas miserias de nosotros, cuántas barbaridades el Señor nos perdonó en la cruz del Calvario? Cuánta misericordia, Señor. Ir a ese sacrificio para salvarnos, para limpiarnos de nuestro pecado con su sangre bendita. Bendito y alabado sea, Señor, Dios, Rey de Reyes y Señor de señores. La misericordia consiste en tratar a las personas, vean qué difícil. La misericordia consiste en tratar a las personas mejor de lo que se merecen. El perdón es una clase de misericordia, como lo dije antes. Igual que ayudar a alguien a quien no tenemos obligación de ayudar. O abstenernos de explotar la vulnerabilidad de otra persona. Por ejemplo, cuando criticamos y decimos las cosas negativas que tiene nuestro prójimo y nuestro ser humano, y caemos en el chisme, caemos en la crítica, caemos en contar sus debilidades a mucha gente. Eso no es tener misericordia, por más que nos caiga mal esa persona. No debemos jamás de estar diciendo sus debilidades y las cosas que nosotros creemos que tienen mal. Eso no es el misericordioso. La misericordia en todos estos sentidos es el motor de la encarnación, muerte y resurrección de Cristo. La misericordia es el amor de Dios en acción. Ser misericordiosos es tener el amor de Dios en acción. Tengamos misericordia, es difícil, pidámoselo al Señor. Cuando sentimos esa debilidad, vayamos al altar y entregamos esa debilidad para que el Señor nos fortalezca y nos haga tener control también. A través de Él, nuestros pecados son perdonados y nosotros mismos recibimos ayuda por medio del regalo del Espíritu de Dios. Como leemos en Primera de Corintios, gracias a esa misericordia del Señor, el Señor nos regala un montón de dones para formar su iglesia, para fortalecernos unos a otros y para formar parte del cuerpo de Cristo. La razón por la que el Espíritu Santo nos muestra esta misericordia es simplemente porque Dios nos ama.
En Juan 3:16 nos dice, así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para quien cree en Él no se muera, sino que tenga vida eterna. Creamos en el Señor y pidámosle un corazón, perdón, misericordioso. El corazón transformado por el amor y el perdón de Dios mostrará misericordia y compasión, y este recibirá compasión cuando lo necesite. Bendito y alabado sea el Señor. Tratemos de andar por sus caminos y de vivir las bienaventuranzas de nuestro Señor, que nos dijo en su sermón del monte. Sigamos con otra bienaventuranza. Bienaventuranza los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. ¿Qué significa ser limpio de corazón? Cuando las escrituras hablan del corazón, se refiere principalmente a la mente, a lo que son el centro emocional de las personas. Cuando Jesús confrontó a los fariseos y líderes religiosos de su época, a menudo lo que hacía era desafiarlos para que ellos vieran en su interior, para que ellos vieran hacia adentro, para que ellos vieran lo que pensaban, vieran lo que sentían, a ver si estaban de acuerdo al amor de Dios, en lugar de prestar tanta atención a sus reglas y a sus leyes externas. En Mateo 6, 19, 21 leemos, no junten tesoros y reservas aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido hacen estragos y donde los ladrones rompen el muro y roban. Junten tesoros y reserva en el cielo, donde no hay polilla ni óxido para hacer estragos y donde no hay ladrones para romper el muro y robar. Pues donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. El apóstol Pablo describió un corazón puro de esta manera también en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Ser puro de corazón es tener la misma mente que la de Dios. En Mateo 16, Jesús le cuenta a sus discípulos el destino de su vida y Pedro lo lleva aparte y de repente veamos qué le dice Jesús a Pedro. Mateo 16, 22, 23. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderlo diciéndole, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose a Pedro, le dijo, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El apóstol Pablo dijo que la mejor manera de agradar a Dios era tener una manera espiritual, una mente espiritual. Jesús tenía una mente espiritual. Jesús tenía que cumplir con su propósito. Y Pedro le estaba tentando a que no dijera semejante tontera, que cómo se le ocurría que él se iba a morir, que no. Y era un propósito que había de salvación. Y en ese momento Pedro estaba haciendo piedra de tropiezo para Jesús. Por eso le dijo, apártate de mí, Satanás, porque lo estaba tentando. El apóstol Pablo también nos menciona en Romanos 8, 6, 8, de cómo la mente puesta en la carne nos lleva a, a una vida que no es una vida de paz o a una vida que es una vida espiritual.
diciendo esto, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida, vida y paz, ya que la muerte puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Cuando estamos pensando en muchas cosas que no son de Dios, cuando razonamos mucho nuestros pecados y no nos arrepentimos, cuando justificamos nuestras arrogancias y nuestras debilidades, eso más bien nos produce muerte. Mejor hagamos un cambio en nuestra mente a través de la oración, a través de la palabra, buscando así el camino de Cristo. En Colosenses 3, 1, 2 dice, si han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Preocúpense por las cosas de arriba. Entonces, ser puros de corazón es el resultado directo del hambre y sed de justicia de justicia que recibimos, perdón, el hambre y sed de justicia que recibimos a través del Espíritu Santo. Es el resultado directo de lo que recibimos del Espíritu Santo. Tener un corazón puro es tener hambre y sed de justicia. Pasar tiempo con Dios, como mencionamos antes en oración, estudiar las Escrituras, memorizándonos ciertos versículos o muchos versículos, tener compañeros cristianos, compañeros que compartan nuestras creencias, son formas en las que podemos poner la mente en las cosas de arriba. El corazón le pertenece exclusivamente a Dios. Salmo 22 dice lo siguiente, 24:3-5, dice lo siguiente, ¿quién subirá a la montaña del Señor? ¿Quién estará de pie en su santo recinto? El de manos limpias y de puro corazón, el que no pone su alma en cosas vanas, ni jura con engaño. Ese obtendrá la bendición del Señor y la aprobación de Dios, su Salvador. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Esa es la otra bienaventuranzas. Bienaventurados los que procuran la paz, porque esos serán hijos de Dios. Un pacificador, ¿quién es? Es una doble obra del Espíritu Santo. Doble obra. Vamos a ver por qué. Es una doble obra del Espíritu Santo. Primero, una persona de paz trabaja para lograr una buena voluntad de sus amigos e incluso de sus enemigos. Jesús alentó este tipo de comportamiento más adelante en su sermón. En Mateo 5, 43, 45a, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Eso se decía antes. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores, para que así sean hijos de su Padre que está en los cielos. Pero ser un pacificador también significa la misión de reconciliar al mundo con Dios, ayudarle a las personas a vivir en paz, a sentirse hijos de Dios, a interiorizar esa paz, esa delicia de saber la buena nueva
de que son hijos de Dios, de que han sido perdonados por sus pecados, de que pueden vivir las bienaventuranzas para tener su salvación, de que pueden seguir el camino de Cristo. Estos pacificadores serán llamados hijos de Dios porque expresan una forma especial del corazón del Padre. Seamos pacificadores. Busquemos a nuestros hermanos para que se reconcilien con Dios. Hablemosles de la bondad del Señor. Hablemosles de lo grande que es el Señor. Hablemosle de la misericordia del Señor. El Señor no vino a señalarnos con el dedo. Él vino a salvarnos. Él vino a convencernos de que Él es bueno, que es justo, que es puro, que su camino es el mejor camino hacia la libertad, hacia la vida eterna, y que podemos vivir el reino de Dios aquí, alimentándonos, orando, alimentándonos con su palabra, alimentándonos entre nosotros, hablando solo cosas de nuestro Señor, cosas del cielo, de sus milagros, dando testimonio de vida a través de nuestras vidas. Vivamos, vivamos, vivamos esa paz. Vivamos esa paz para que el Señor nos llame hijos de Él. Sigamos con la otra bienaventuranza. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos a causa de la justicia. La octava bienaventuranza puede parecer negativa, porque hasta este punto las bienaventuranzas se han centrado en la pobreza de espíritu, en la humildad, en las relaciones correctas, que es tener paz, sed de justicia, la misericordia, la pureza del corazón y la construcción de la paz. Todas son cualidades positivas, pero Jesús incluye la posibilidad de persecución por cuestión de la justicia. Recuerden que la justicia era enmendar, perdonar, justificar. Entonces, cuando, por ejemplo, estamos en alguna reunión y alguien está hablando mal de un hermano y nosotros la defendemos o tratamos de apaciguar esa conversación a favor de la persona, no les caemos nada bien. O si, por ejemplo, usted es presidente de alguna asociación de esas solidaristas o sindicatos y usted ve que en la compañía, que en esta asociación hay un punto que más bien está perjudicando a la compañía y usted lo declara y usted les dice a los muchachos que eso no es justo, que deberían de prescindir de ese beneficio porque no es tan beneficioso para ellos y también está perjudicando a la compañía, pues vaya a ver si lo vuelven a nombrar de presidente. Entonces, somos perseguidos cuando somos justos. Somos perseguidos cuando tratamos de defender a los demás. Y esto surge de las 7 anteriores, porque las fuerzas que se oponen a lo que Dios desea todavía tienen un gran poder en la tierra y en este mundo. Todos sabemos que el príncipe de este mundo es Satanás. Entonces, al tratar de vivir las aventuranzas, al tratar de seguir el camino del Señor, a tratar de tener el corazón de Dios, somos perseguidos por ese poder que existe todavía en el mundo. Jesús habla de ser perseguidos para hacer el bien, por hacer el bien. Pero, ¿por qué seríamos perseguidos por la justicia? La realidad en un mundo caído es que si demostramos justicia genuina, como leí anteriormente, muchos nos rechazarán. Jesús profundiza la idea señalando que los profetas que como él habían anunciado el reino de Dios, fueron perseguidos. Y es cuando vemos al final
esta bienaventuranza. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. En esta última bienaventuranza, él recalca que los profetas fueron perseguidos por causa de la justicia. Las personas justas pueden estar sujetas a una persecución activa e incluso severa por parte de personas que se benefician o que creen que se benefician de la injusticia. La octava bienaventuranza sirve eh, como un recordatorio para nosotros de que debemos de ser valientes para seguir el camino del Señor. Pero tenemos la seguridad de ser salvos y tenemos la seguridad de que el Señor nos acuerpa siempre y cuando actuemos de acuerdo a su voluntad. Esta persecución fue exactamente la que los fariseos le hicieron a Jesús y los líderes religiosos. Intentaron desacreditarlo a como más no pudieron. Intentaron desacreditar sus enseñanzas, sus milagros. No le daban importancia a los milagros, inclusive hasta decían que era obra de Satanás. Lo insultaron, trataron de convencer a la gente de alrededor de que Jesús, como dije anteriormente, hacía milagros con el poder de Belcebú, donde se ha visto, por Dios. Y luego, en Juan 5, vemos cuando comenzaron de verdad a llevar esa persecución, ya no era palabrería, ya no era braillería, ya no era cuestionamientos que le hacían, ya empezaron a reunirse y hacer ya un complot, ya llevaron a nivel superior esa persecución. Y leemos en Juan 5, 16, 18. Precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado, o sea, porque la ley decía que es sábado. Pero Jesús les respondió, mi Padre aún hoy está trabajando. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo. Ya no era perseguirlo ni echarlo de la ciudad, ya ahora era matarlo. A ese grado llegó su celo. Pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso decía que Dios era su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Pero la persecución trae consigo la promesa del reino de los cielos. La resurrección de Cristo es la prueba suprema de su divinidad y por lo tanto de la verdad de su palabra. Y además implica la certidumbre de nuestra propia resurrección. La victoria de nosotros los cristianos se halla centrada en la victoria de Cristo Jesús. Bueno, ahora le vamos a dar gracias al Señor por haber recibido este mensaje y vamos a pedirle al Señor de que cada bienaventuranza haya quedado bien grabada en nuestros corazones para que nuestra vida sea transformada. Señor, gracias por esta tarde, gracias por este mensaje, gracias por habernos revelado la verdad de las bienaventuranzas, que son bendición para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser humildes. Ayúdanos, Señor, a reconocer que solo tú puedes cambiar las cosas, que solo tú puedes ser el único, Señor, que puede ayudarnos a seguir tu camino. Gracias, Padre Celestial, por habernos convencido de esta verdad. Señor, bendito y alabado seas.
Bendito y glorificado seas, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a llegar a tener un corazón puro como el tuyo, a perdonar como tú, a bendecir como tú, a ser misericordiosos como tú. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu presencia en nuestras vidas. Bendice a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros. Llénalos con tu presencia y bendice en especial a este medio por el cual es transmitida tu mensaje. Radio de Costa Rica. Gracias a Casita de Bendición también por haberme puesto en esta misión, en este día. Amén y amén. Bendito sea, Señor, Dios, Rey de Reyes. Bendito y glorificado seas por siempre, Señor. Que tengan una muy buena tarde. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.